noches, queridos amigos de Entre Puntos. Señores, esta noche queremos tratar un tema explicando la importancia para nuestra democracia y para cada uno de los ciudadanos dominicanos. ¿De qué? Pues de la aprobación del tan cacareado Código Electoral, sus modificaciones y a la vez la ley de partidos, que es parte del Código Electoral que regula toda la actividad política en el país. Bueno, en nuestro país la verdad es que tenemos muchas leyes, unas se cumplen, otras no se cumplen. Tenemos años discutiendo la ley electoral y de partidos políticos. En este programa lo que queremos es que ustedes entiendan qué puede cambiar con la aprobación de estas leyes y cómo afectarán a los diferentes actores políticos. Nos referimos a los partidos emergentes, o sea, a los nuevos, a los pequeños, ya existentes, a la Junta Central Electoral, a los candidatos dentro de los partidos, la organización de las actividades propias de los partidos, como la escogencia de candidatos, la repartición de recursos económicos, etcétera. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los pros y contras que se han hablado y discutido? ¿A quiénes afecta y a quiénes favorecen? Algunas veces se ha dicho que esta ley procura afianzar el bipartidismo en el país. ¿Es esto cierto? Hay confusión entre cuáles son los aspectos que incluye lo que es la ley electoral, que es la sombrilla, y lo que trata la ley de partidos, que es más específica, pero que van tan unidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a modificar? Cómo la ley o código electoral contiene como capítulo a la ley de partidos, y si la ley de partidos se trata sola, por separado, pues como un artículo de esta ley, si esto pudiera ser contradictorio a lo que mandara la ley electoral. Nos preguntamos también por qué se ha tomado tanto tiempo en aprobar este código completo, incluyendo la ley de partidos. ¿Es que ha faltado voluntad política para establecer una ley que regule esto? ¿Es que no ha habido interés porque este tipo de legislación podría resultarles perjudicial a algunos? Bueno, pero se podrán tejer en realidad miles de conjeturas. Por otro lado, vemos que esta discusión en RD habla de si la ley de partidos fuera a resolver todos los problemas nacionales en cuanto al fortalecimiento democrático y los problemas electorales. ¿Será verdad? Porque digo esto porque tenemos muchas leyes que también no se cumplen. La ley de partido va a resolver la falta de institucionalidad democrática. Bueno, pero para analizar este tema, hemos invitado esta noche a 3 conocedores de la política nacional y de la historia electoral en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida a Daniel Pou, a Luis Miguel de Camps y a Chiam David Fernández Vidal. Buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un placer. Bueno, qué bueno tener este panel. Fíjense que aquí tengo incluso hasta 3 generaciones, ¿verdad? Para que cada uno pueda desde su óptica, pues, explicarnos este análisis, esta discusión, porque es que se oye hablar tanto sobre la ley electoral y de partidos políticos, y en realidad yo lo que veo es que se hace más énfasis en la repartición de los recursos, como siempre, en la repartición que otorga el Estado por un lado y en los recursos privados. Entonces, ¿qué tan importante es este código electoral y esta ley de partidos que cambiará, como dije en la introducción, con esta conclusión en las cámaras de estas leyes? Entonces yo quisiera primero comenzar hablando de si estas 2 leyes, que como he explicado es una sombrilla de la otra, deben trabajarse juntas, deben trabajarse separadas. ¿Qué tan importante es este orden y por qué esto tiene tanto tiempo en las cámaras? Yo quisiera comenzar con Chiam, que es el más joven de todos, para que desde su óptica, e incluso quisiera que en este programa, al final, ustedes me dieran como una opinión de cómo ven la política en el país, desde 3 puntos generacionales distintos. Comienzo con Chiam primero y te pregunto, Chiam, ¿esto debe trabajarse junto? ¿Esto debe trabajarse separado? ¿Por qué ha tomado tanto tiempo esto en el Congreso? Años. Sabemos que en el 2010 hubo una modificación completa y a partir de ahí se reintrodujo en el 2011
y ya estamos en el 2017. ¿Qué ha pasado? Muchas gracias por la invitación, Mónica. Ante todo, el tema de la rigidez normativa, yo creo que debe ser algo clave en esta discusión. Las leyes, si se dividen y se tratan diferente, estas dos leyes de partido y ley electoral, pudiera ser, además de un poco confuso, pudiera ser nocivo para mantenerlas a largo plazo como ordenamiento jurídico. Generalmente, y eso ya lo han propuesto dos o tres juristas, incluyendo a miembros de la Junta Central Electoral, generalmente se ven en sistemas como este que se unifican criterios de campaña, de partidos, de quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato, los límites, requisitos, de los fondos, de los periodos de transición, de las elecciones per se, y se unifican en un solo gran código electoral y democrático. De mi punto de vista, ese debe ser el camino que debemos tomar. O sea, juntos, a cambiarlas, modificarlas juntos. Luis Miguel, ¿qué me dices tú en cuanto a si se deben tu opinión en cuanto a si se deben trabajar juntas o no? Y Shyam decía que pueden quedar amarradas más rígidamente si se hacen juntas, ventajas y desventajas. Efectivamente, Mónica, yo coincido en lo que señala Shyam en el sentido de que desde el punto de vista de diseño legislativo no tiene ningún tipo de sentido ni jurídico, pero por supuesto tampoco político, tratar los temas de democracia por separado cuando estamos hablando de que la ley de partidos es un capítulo de lo que es una ley marco, una ley electoral. Pero la realidad es que, como señalabas, esta discusión tiene años. Y por lo que ha sucedido en los últimos días, parecería que va a seguir esa misma ruta de años. Ay, Dios mío. Ojalá no sea así, pero tenemos que ir a la causa de esa dilación. La causa de esa dilación no se trata de que si van juntas, si van separadas. La causa de esa dilación es simple y llanamente política. No ha habido un interés claro en poner coto a los gastos en campaña, a los límites que no existen hoy día en nuestra legislación. ¿Tú crees que ese es el punto más álgido? Ese es el punto más importante para la democracia dominicana, pero es el punto que menos atención le prestan los que son ahora mismo quienes controlan los poderes públicos, y digo ahora mismo y en los últimos años también, porque es el mismo partido que se encuentra en esa situación. Entonces, quiere llevar al país a que se discuta un artículo de una ley que a su vez es un capítulo de la ley marco, la cual no se ha tratado, pero quieren tratar ese capítulo solamente por el hecho de que se les resuelva un problema interno. No es posible que este país se esté debatiendo en las instituciones públicas lo que son diferencias de liderazgo dentro de un partido. No nos merecemos ese tratamiento. Mientras eso sucede, la sociedad en pleno, y no solamente los partidos políticos, sino toda la sociedad, ha estado reclamando y pidiendo, número uno, que la discusión sea conjunta, pero más importante que eso, que la discusión sea abierta y participativa, y que no se aplique una mayoría mecánica que dentro de su propia entidad política, que es el PLD, no la han podido aplicar por las contradicciones que se encuentran allí mismo en este momento. Entonces, es interesante cómo vemos años tras años cómo los medios se enfocan en el tema de la ley de partidos, hablando, como señalábamos antes de la Cámara, de la estrategia de comunicación, donde se plantea que la ley de partidos es la panacea para todos los problemas nacionales. Exacto. Y eso es mentira. Exacto. Porque la ley de partidos no trata sobre cuáles son las consecuencias si usted toma dinero que es de origen ilícito, no lo señala. La ley de partidos no señala cuáles son las consecuencias si usted viola los procesos de campaña, usted no perdería su candidatura. Y el Código Electoral sí lo trataría. El Código Electoral se ha llamado así, es una propuesta correcta en nuestra opinión, porque incluiría ley electoral, que tendría como capítulo ley de partidos, pero también ley de garantías electorales. Todo eso tiene que tratarse de manera conjunta. Hasta que no se ponga sobre el tapete el hecho de que lo que se está discutiendo es una materialización de la hipocresía política que controla hoy día la República Dominicana, vamos a seguir encarrilados en senderos accesorios sin atender a lo principal. Y lo principal es el poder político debe lograrse de manera democrática, transparente, con consecuencias quienes transgredan esas leyes, y no simplemente arreglar el traje a la medida al que en el momento le pueda beneficiar.
que como sabemos, muchas veces quienes están en el poder se hacen un traje a la medida creyendo que se lo van a poner y a veces no les sirve, a veces no les sirvió, ¿verdad? Entonces, no podemos utilizar el Congreso Nacional como un sastre. Tiene que ser algo que acople con la sociedad y con las esperanzas de la sociedad, no solamente de un sector de este. Ahora bien, Luis Miguel, además de señalar esto que hasta parecería gracioso, por no decir triste, de que muchas veces los políticos, creyendo que hacen trajes a su medida, se los estrena otro. Pero justamente en este momento que hemos vivido todos estos escándalos encabezados por Odebrecht, donde tantos países latinoamericanos han tenido escándalos, hemos visto ahora mismo la mayoría, pues incluso hasta renunciar por esto, y, o si no, muy involucrados. ¿No es esto un ingrediente catalizador para que se apruebe esta ley de partidos políticos puesta dentro de esta sombrilla del Código Electoral? Daniel, tú con tu experiencia, ¿qué puedes decir de si sería un buen momento para esto, si sería más de lo mismo, si las leyes en nuestro país van a seguir haciéndose, las vamos a seguir teniendo simplemente como un libro de consulta y no como un libro que rija el accionar, en este caso político y democrático de nuestro país? Sí, bueno, primero muchas gracias, Mónica, por la invitación, y muchas gracias a los amigos televidentes que nos dispensan con su atención, y a los dos distinguidos amigos, a Luis Miguel y a Fernández, por compartir este escenario con un tema que gravita con tanto peso y tanta trascendencia en la vida dominicana. Tú sabes que se ha hablado tanto de esto que ya la gente le ha perdido la esencia y ya no sabe la importancia que tiene. Bueno, porque eso es parte muchas veces de una estrategia para degradar los temas que son fundamentales dentro de, no voy a decir la discusión, sino dentro del diálogo nación que debemos nosotros agotar, como visto desde un concepto de ciudadanía responsable. Entonces, aquí lo que hacen es que cuando quieren desvirtuar, cuando quieren degradar un tema, contratan 2 o 3 personas que hacen el papel de esquirol comunicacional, y entonces pues le minan la base al tema, lo degradan, y pues la gente pierde el interés. Pero esto es un tema importante, y esto es un tema importante porque aquí no se ha dicho que el actual modelo de partidos políticos que tenemos en República Dominicana está induciendo a la sociedad dominicana a sentirse en un momento determinado complacido con un régimen de fuerza. Sí, es cierto. Y eso es uno de los problemas que hasta tenemos. Se dice que hace falta un Trujillo, sí, cosa la que gente ya, y hay que verse en el espejo de Venezuela. Venezuela pues cayó en este tipo de sistema, una mezcla de neopopulismo autoritario, y hoy en día tenemos a Venezuela en uno de los peores fiascos históricos que alguna nación de América Latina ha transitado. Entonces, yo me siento sumamente identificado con las exposiciones que acaban de hacer mis predecesores. Yo digo, y incluso una vez lo estuve conversando con la querida colega Rosario Espinal, que es una visionaria, una intelectual acabada. No tenemos por qué hablar de un código electoral y una ley de partidos. La ley de partidos debe ser un elemento constitutivo del código electoral. Primero, porque ¿qué va a hacer el Código Electoral? Regir los procedimientos en que debe desarrollarse la política partidaria en República Dominicana. Porque hay que tener bastante claro, los partidos son instituciones de interés público. Claro. Los partidos no son instituciones privadas, no son corporaciones que tú la cierras, la abres, dispones de su dinero como te dé la gana. No, los partidos, por eso incluso la ley electoral tiene que ser una ley calificada, una ley orgánica, que para aprobarla se necesitan las 2/3 partes de los cuerpos legislativos, y para modificarla también, para tratar de esta manera de garantizar, como dice Fernández, su estabilidad y continuidad en el tiempo. Otro aspecto fundamental es que esta ley tiene que aprobarse generando
el entramado institucional y de contrapesos que garantice su aplicación. No podemos Para que no se quede engavetada. Claro, no, que no podemos seguir legislando con simples enunciados, Claro. que entonces no encuentran los actores con la suficiente determinación y poder para garantizar su aplicación. Por eso hay figuras importantes que hay que introducir, y es el caso del fiscal electoral para los temas de delitos electorales. Tenemos un tribunal superior, pero no tenemos fiscales electorales. Entonces el Tribunal Superior es sencillamente un tribunal de trámite administrativo. Yo no soy abogado, pero he leído bastante sobre el tema, lo he tratado. El tema partidos políticos fue mi tema primigenio dentro de mi carrera de ciencia política, y incluso he intercambiado mucho con Jacqueline Jiménez Polanco, una de las mejores especialistas en temas de partidos políticos dominicanas, que lamentablemente no reside con nosotros, reside en Estados Unidos. Pero entonces vamos a poner el ejemplo, porque justamente esa era mi próxima pregunta. Sí. ¿Qué cambiaría con la ley con esta ley o código electoral? El fiscal electoral, pues sería vamos a decir, el que acusaría en qué momentos. Si hay unas elecciones y pues hay un tranque, o simplemente si los partidos no llevan a cabo pues los enunciados como se dijeran. ¿Cómo sería esto? Si me permite, para poner esa pregunta en contexto, Sí. la situación actual, ¿cuál es? La ley electoral de la República Dominicana es del 1997, 20 años de su aprobación. Y hace 7 fue lacerada por lo menos casi la mitad. Es decir, que la mitad de dicha ley de hace 20 años no existe por modificación a nivel constitucional. Sí. Pero independientemente de eso, antes y después de la aprobación de esa constitución, que es la actual, Es la de 2010. correcto, sí, porque la del 2014 fue un artículo nada Sí. más. Aparte de esa modificación, la ley electoral no le da la suficiente autoridad a la Junta Central Electoral para perseguir cualquier violación a la ley electoral. Acá, un caso de ejemplo. Un candidato del partido Y viola la ley electoral porque establece propaganda fuera del plazo, por ejemplo, Exacto. antes o después del Sí. plazo. La Junta Central Electoral lo único que puede hacer es llamar la atención pública o privadamente, o ambas formas. Y ya. Sí. Entonces se queda eso ahí. Entonces se va a seguir haciendo porque no hay una consecuencia Porque mayor. no hay consecuencias. Por eso decíamos que el código electoral, que sería lo correcto, debe estar compuesto con la ley electoral, aparte de partidos, que es un capítulo, y un régimen de consecuencias de garantías electorales. Claro. No solamente para quienes transgredan y tengan sus consecuencias, sino también para los votantes, para los electores. Por Es decir, ejemplo, bueno, por ejemplo, todos lamentablemente en el país conocemos el hecho del mercadeo del voto. claro. Entonces, usted va a un centro de votación el día de las elecciones a las 4 de la tarde y usted encuentra un gentío de personas. Dice, pero ven acá, no hay fila, y toda esta gente que está aquí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, porque hay una gran cantidad de gente que está cotizando su voto para que entonces diga, no, mira, yo voto, pero tú me tienes que dar lo mío. Pero para que haya una oferta tiene que haber una demanda. Claro. Y eso es un principio económico fundamental. Claro. Entonces ese principio se ha estado aplicando de manera inmisericordia en las elecciones dominicanas, y ante esa realidad, ¿qué puede hacer la Junta Central Electoral con la ley actual? Muy poca cosa. nada prácticamente. Para ser más conservadores. ¿Y sería fácil determinar que están vendiendo el voto? Fácil no, es que es evidente, totalmente evidente a todas luces. Y es un tema de que precisamente porque no tiene ninguna herramienta legal hoy día la autoridad electoral para poner límites y si no eliminar, por lo menos reducir a lo más posible ese tipo de práctica, eso continúa. Entonces, lo importante de este tema, y qué bueno que ustedes mencionaron hace un momento el hecho de que la población se siente cansada, con toda la razón, de este tema, y entonces, como usted decía, don Daniel, comienza la gente a quitarle la importancia. ¿Pero por qué es que quieren quitarle la importancia? Porque es que ahí es donde nace el régimen de complicidades que existe hoy en los poderes públicos constituidos, en donde usted es candidato a tal posición, usted tiene que invertir una cantidad de dinero exorbitante para lograr esa posición,
cantidad de dinero que usted no va a recibir en base a sueldo, al menos, en esa posición. Claro. Y entonces, por lógica económica, hay gato entre macutos. Claro. Entonces, Por suma y resta. Por suma y resta. Entonces, eso se contrapone con lo otro y cuando llega el momento dice, no, pero es que fulano de los míos no lo puede tocar, vamos a buscarle un bajadero. Y comienza entonces las complicidades a sumarse una sobre la otra. Y por eso tenemos un régimen de no consecuencias en cuanto a la administración pública en sentido general. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de las movilizaciones populares en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, nosotros señalamos que eso es correctísimo, pero el punto de inicio es justamente la reforma electoral y de partidos políticos. O sea que la modificación de esta ley va mucho más allá de lo que pensamos. Por supuesto. Es que repercute en todo lo que es la vida política y democrática de la nación, que es lo que yo digo que no se entiende. Porque es que cuando hablamos de ley de partido y código electoral, la verdad es que estamos tan cansados de oír lo mismo que ya ni caso le ponemos. Entonces, la ciudadanía no capta la importancia de esto y cómo todos estos casos de corrupción últimamente vistos han sido justamente porque no tenemos una ley o un código electoral que tenga consecuencias, que la Junta Central sea capaz de acusar, o un fiscal electoral, como tú bien decías, Daniel, que me lo encuentro muy propio para esto. Vámonos a la pausa y seguimos discutiendo este tema, señores, para que ustedes vean que no es un tema solamente para los políticos y para hablar entre políticos. Es un tema de todos los ciudadanos dominicanos, porque así como nos hemos empoderado de pues salir a la calle a pedir lo que creemos que tienen que darnos los políticos, también tenemos más todavía que involucrarnos en esta discusión y análisis de cómo regir el sistema dominicano. No se vaya, que volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La tecnología es lo mío. Crear cosas nuevas, innovar es lo que me mueve. Los avances que veo en la educación nuestra me motivaron a estudiar magisterio. Con las nuevas tecnologías puedo aprender a distancia, conectarme a toda la información disponible e interactuar de forma dinámica. Estamos pasando de una escuela de pizarra y papel a una escuela moderna y digital. Ya yo me decidí, ahora te toca a ti. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Bueno, señores, ustedes se están dando cuenta de que este código o ley
de partidos políticos, electorales, más interesante e importante de lo que ustedes habían pensado. Y quizás ustedes al principio pensaban que era importante, y como yo decía antes, por tanto cacarear y no decir nada, pues se le va perdiendo el interés. Fíjate que Daniel hablaba incluso de cómo perpetuar este sistema de partidos políticos puede ser perjudicial para los mismos partidos y para la democracia en el país. Entonces yo te pregunto, Daniel, enmarcado dentro de este mismo código electoral, pero entonces tú hablas de un cambio, sería favorecer un cambio en el modelo de partidos y cómo trabajaría el código electoral para esto. Sí, lo primero hay que referirse a un aspecto que enunció Luis Miguel, que es el tema, y también Fernández, la parte normativa. O sea, la parte normativa es lo que va a delimitar el espacio y los procesos del sistema de partidos políticos, que son los actores fundamentales de un sistema político, y los sistemas políticos se toman la configuración de sus actores, porque los sistemas políticos no son enunciados abstractos, los sistemas políticos son un entramado de relaciones que se da entre actores de diferentes niveles y diferentes consistencias, y que define un escenario para establecer los paradigmas de la lucha por el poder. Entonces, desde ese punto de vista, yo sostengo que el actual sistema de partidos políticos en República Dominicana está atentando contra la democracia y la propia... Porque lo están haciendo mal sus actores. Y la propia existencia de los partidos. En la medida en que los partidos políticos persisten, ¿verdad?, en mantenerse en una atmósfera, un escenario enrarecido, donde las relaciones económicas y los vínculos de los grupos de poder económico con los partidos ha ido desplazando el rol fundamental del político profesional, del activista político. Entonces el sistema de partidos se pone a merced de que aquellos que tienen poder económico coopten los destinos de esa organización y pues sencillamente los desdibuje de lo que es su propósito fundamental y lo convierta en agentes o intermediarios en empresas a la merced de intereses de grupos. Por eso yo no me canso de repetir que el sistema de partidos políticos en República Dominicana ha devenido en una suerte de agencia de inversionistas, no de militantes. Y fíjate, yo voy más lejos que eso. En América Latina hay en cada uno de los países, al interior de cada uno de los países, y también es una agencia internacional. Porque fíjate cómo el mismo Odebrecht pescaba de la misma manera en todos estos nuestros países latinoamericanos, teniendo oficinas en cada uno de ellos, dando las mismas prebendas y agenciándose un monopolio de inversiones con el dinero nuestro, con el dinero de nuestros impuestos. Esto es muy grave y hace tiempo que nos damos cuenta de que a nivel de América Latina hay una asociación, ni nos atrevemos a decir en televisión cómo se apoda, ¿verdad?, pero que no hacen las cosas bien. Pero hay un detalle que tú no estás mencionando, y es que ya los actores, las principales organizaciones del crimen organizado han hecho cabeza de playa en los sistemas políticos a través de la cooptación de miembros de militantes en el comprados en el sistema de partidos. Aquí, por ejemplo, en las pasadas elecciones se denunció de personas que estaban siendo financiadas por organizaciones del crimen transnacional, y no es mentira, nunca se demostró, el tema se dejó flotando, pero aquí ahora mismo hay legisladores que sus vínculos con el crimen del narcotráfico son altamente conocidos. Pero eso es muy grave, Daniel. Bueno, y están ahí legislando, y después de tener legisladores, tú ibas a decir legisladrones. Legisladrones o legisladores colocados en las altas instancias de decisión de los destinos del país, pues un día esto tendremos un presidente también. No nos tenemos que sorprender, porque los partidos se han desvinculado de su propósito. El propósito de los partidos en términos generales es aportar a la construcción de un proyecto nacional.
pero ese propósito ha sido reducido a la expresión del enriquecimiento para las cúpulas de cada uno de sus militancias. Entonces, los partidos hoy en día son elementos adversos a la construcción democrática, no solo por el enriquecimiento, sino también porque su visión se limita de manera estricta a la búsqueda de algunas canonjías de carácter administrativo o corporativista. Transferencia de poder a gente que se le puede sacar dinero. Claro. Luis Miguel hablaba ahorita de cómo pues el que tiene más dinero compra un partido, se vuelve el líder de ese partido, y eso lo vemos no solamente en nuestro país, lo vemos en muchísimos países, pero donde más nos importa es en el de nosotros, porque no podemos ser hipócritas. Lo que nos importa, lo que nos duele es nuestro país, es nuestro barrio, es nuestra familia y nosotros mismos. Pero nosotros mismos vamos a vivir mucho mejor si nuestro país funciona, y eso es importante. Entonces yo le pregunto a Chan, hablábamos fuera de la cámara varios puntos que pudieran ayudar a que esta ley de partidos y de electoral fuera mejor. Hablábamos de cuotas de inversión mínima en capacitación, hablábamos de debates obligatorios para enseñar pues cuáles son los planes de gobierno de estos candidatos, hablábamos de presentar su hoja de ingresos y cuánto tiene, que no se hace todavía. ¿Tú crees que esto, ante un panorama tan fuerte como el que estamos viviendo, pues va a ser suficiente? ¿Qué carga tiene esta parte dentro de la ley electoral y de partidos? Mira, yo creo que las funciones principales de los partidos políticos son plurigeneracionales. Muchas veces se piensan que para el momento los partidos políticos buscan gobernar, y los gobiernos son para distintas generaciones, no solamente para resolver problemas actuales, porque muchas veces resolviendo un problema actual, tú creas un problema peor para ni siquiera la próxima generación, para el próximo cuatrenio tal vez. Y también el tema de la desinformación, lo cual no debe ser. O sea, los partidos políticos prácticamente no tienen ninguna obligación de utilizar la información de una forma u otra en las campañas. Una cosa son los debates, como tú bien decías. Eso es lo mínimo. Eso es lo elemental. O sea, debates no solamente entre los candidatos a la presidencia, debates en las comunidades, entre los candidatos a diputados. Claro, que no lo vemos. Alcaldes. Y no hay comunicación entre el ciudadano y su diputado, por ejemplo, su regidor. A veces el ciudadano, yo me atrevo a decir que gran parte de la ciudadanía, yo diría que lo único que sabe de un candidato a veces es su cara, porque tiene un letrero, y su primer nombre. A veces ni el nombre. Y votan por él. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Menos desinformación y más información dirigida por medio de la norma. Lamentablemente tiene que ser así. Que se utilicen mecanismos normativos, por ejemplo, para que el 50% de los anuncios, los letreros, los spots publicitarios, hablen por lo menos de una de las propuestas. Y no solamente que tengamos 1 millón de vallas con la cara del candidato y su nombre con una estrella grande o el símbolo. Claro. No solamente eso. Que se hablen, que se utilicen debates, que se hablen de propuestas. Y que eso, las personas puedan ponderar. Y eso no se queda en palabrería solamente, señores, porque cuando conocemos las propuestas de un candidato, eso hace que nos acerquemos a ellos y que después le podamos exigir. Porque si elegimos una cara que tenía, bueno, ese tenía bigotes y era de pelo negro, pues eso es, pero si sabemos cuál es la propuesta que tiene, por lo menos podemos exigir después que no se haya cumplido. Vámonos a la pausa y venimos contigo, Luis Miguel. Volvemos. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y
Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Interesante que hemos tocado, y te lo pregunto a ti, Luis Miguel, es el tema de la Fiscalía para Delitos Electorales. Hablábamos justamente en el segmento anterior y durante todo el programa de la falta de consecuencias, de que se hacen cosas porque nadie va a decir nada, no va a pasar nada, se ponen letreros fuera de tiempo, se gastan dineros que no deben de gastarse, se hacen cosas que no estaban dentro de los planes. Entonces, ¿es posible en nuestro país tener estas fiscalías de asuntos electorales cuando sabemos muy bien que hay otras fiscalías que tampoco funcionan tan bien? Primero, sí, es posible. Lo que sucede es que tenemos que construir normas que sean realmente autosostenibles y que no sean simples cartas de deseo. A propósito de lo que conversábamos antes de la última pausa, yo quería mencionarles algo. En primer lugar, las generalizaciones siempre son incorrectas y siempre son exageradas a veces. Digo esto porque cuando nos referimos al sistema electoral y al sistema de partidos, obviamente los partidos políticos son los principales actores del sistema electoral, y hablamos en términos generales de los partidos, siempre hay que señalar que hay excepciones. Claro. Porque señalarlo de una manera generalizada sin hacer las excepciones, estaríamos cayendo en el peor de las circunstancias, que es desnaturalizar y descalificar a la totalidad de los actores cuando muchos o algunos de ellos han estado conduciéndose de manera correcta,
pero por alguna u otra razón no han tenido la oportunidad de dirigir los destinos de la nación. Y eso me ata un poco a lo que mencionaba ya hace un momento, que hay problemas que se buscan solucionar y crean problemas mayores. Y lo voy a atar con dos casos concretos. En la República Dominicana, en la década de los 90, se aprobó el financiamiento público a los partidos políticos. ¿Cuál problema buscaba esto solucionar? El problema que trataba de solucionar era el involucramiento del sector económico, de los empresarios, del empresariado dominicano en las decisiones políticas de una manera exagerada, es pernicioso para los intereses nacionales. Y entonces se entendió que con la aprobación de un financiamiento público iba entonces a reducir ese involucramiento y encontrarse un equilibrio. Lamentablemente, eso ha causado un problema mayor que el que existía, porque además del financiamiento público que existe, también sigue existiendo el financiamiento privado, pero además sin ningún tipo de control de origen de los mismos y de obligación de reporte, no solamente de uso, sino también de origen de esos aportes. De procedencia. De procedencia, gracias. Entonces, eso ha causado el desarrollo de la papeletocracia en contra de lo que debe ser la democracia. Otro ejemplo puntual, el mal llamado voto preferencial. Y con toda la razón del mundo reitero que es un mal llamado voto preferencial. Esa iniciativa fue promovida desde la década de los 90 y su primera implementación fue en las elecciones del año 2002. ¿Cuál era el problema que esto venía supuestamente a resolver? Bueno, esto venía a resolver el problema del derecho que tienen los ciudadanos a elegir su representante de manera directa entre no solamente un listado que le presenten los diferentes partidos, sino que el propio ciudadano tenga la voluntad y el derecho de determinar quién va a ser su representante. En teoría parece ideal, parece fenomenal. De marcar su diputado. ¡Qué palo! ¿Cuál ha sido la consecuencia? Como decía don Daniel hace un momento, en el Congreso Nacional hay una cantidad de legisladores que tienen vínculos públicamente conocidos con el narcotráfico y públicamente conocidos con sectores económicos que no necesariamente tienen el mejor interés nacional. Otra vez se ha impuesto la papeletocracia. Y eso no es un tema. O sea, que le dan a su ciudadano para que voten por él. ¿Por qué? Sí, porque el sistema de elección preferencial a través del sistema de ON de asignación de escaños ha establecido que no importa los votos que usted saque, lo que importa es los votos que su partido saque primero y después usted. Por lo tanto, usted puede sacar 10 votos y yo puedo sacar 5, pero como yo fui de un partido que sacó más votos que el suyo, aunque más personas las prefirieron a usted. ¿Entonces no es preferencial? Por eso le digo que es mal llamado preferencial. Claro. Entonces, fíjense cómo este tipo de modificaciones parciales, lejos de mejorar la democracia, la ha empeorado. ¿En qué cabeza dominicana cabe la idea de que el Congreso Nacional de hoy es de más calidad que el Congreso Nacional de la década de los 90, por ejemplo, cuando habían liderazgos fuertes en los partidos políticos en donde la presentación de los candidatos era una lista cerrada, pero sabiendo que habían personas que tal vez no iban a contar con mucha popularidad, pero que su calidad profesional, moral, era importante que tuviera ese elemento en el Congreso Nacional? Eso no se ha podido. Me imagino que entonces también esto del voto preferencial se va a legislar en la ley. Debería ser parte. Claro, la Junta Central Electoral. Tiene que ser. Pero ahí voy, debería ser parte. Pero ¿qué sucede? Que los legisladores actuales fueron electos bajo ese régimen. Entonces no es verdad que se va a hacer con mucha cumbele. Escúchame, Luis Miguel. Sí, cómo no. No fueron electos, beneficiados. Muchísimas gracias. Suscribo esa aclaración. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ese voto preferencial, por ejemplo, se estableció por normativa de la Junta Central Electoral. Cuando la Junta Central Electoral trató de eliminarlo, cuando vio que era un problema, el Congreso Nacional aprobó una ley y lo hizo legal. Y no solamente ya para los diputados, teóricamente para el próximo torneo electoral en el 2020, también para los regidores, que además era una posición anteriormente honorífica, sí, claro, que ya obviamente no lo es. Sí. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Dos cosas. Número uno, que rasgar temas puntuales y lejos del sistema electoral, lejos de un estudio completo de todo el sistema a través de un código electoral, lo que hace es crear más daños. Y número dos, señalar
que en cuanto al sistema de partidos, obviamente los partidos son los principales actores del sistema electoral, no todos los partidos son iguales. Por ejemplo, propuestas como la que señalaba mi compañero Fernández hace un momento, compañero de panel, hace un momento, de los debates obligatorios. Eso debería estar en la ley, pero eso es una ley electoral, eso no es ley de partidos. Otro ejemplo, a propósito de la propaganda, lo correcto debe ser, y es una propuesta nuestra, que los procesos electorales no sea el viejo oeste. Claro, Sábese quien pueda y quien más claro. papeleta tenga que beba primero. No. ¿Qué son las elecciones? Son la decisión del futuro de una nación. Por lo tanto, es un servicio público lo que se debe señalar. Debe haber una servidumbre del espectro radioeléctrico para que los medios de comunicación públicos y privados tengan la obligación de pasar las publicidades que también van a ser por horarios controladas con equidad para todos los actores. Y eso llegaría como solución a lo que usted planteaba hace un momento. Eso obligaría que si usted lo que tiene son 5 espacios de 3 minutos al día, usted no va a poner anuncios solamente de qué bello es el país, con unas imágenes preciosas de nuestra geografía nacional, sino que usted va a estar obligado a hablar de las propuestas y va a tener que atender las propuestas del otro y argumentar en contra, es decir, aumentar la calidad. Pero esto no es un invento dominicano. Esto existe en Chile, esto existe en Uruguay, esto existe en muchos lugares. Pero estas propuestas, que hay muchas más, por ejemplo, el hecho de que un funcionario público o una persona que no sea funcionario público haya estado perseguido y condenado a un proceso, debe de acautársele un procedimiento de muerte civil para no volver a esos mismos procesos. Todas estas propuestas y muchas más son propuestas fundamentalmente de la ley electoral y son propuestas que la población no ha tenido la oportunidad de conocer porque quienes controlan hoy los poderes están negados a que estos temas sean temas de debate. ¿Y quién va a aprobar esto si son las cámaras las que se supone que van a aprobar? ¿Cuál debe ser entonces el escenario donde se discutan estas propuestas? Y nos vamos a la pausa para volver a ver. Porque si el escenario son las cámaras, los legisladores actuales no van a querer perder poder pues aprobándose cosas en contra de Que se lo digan al comité político del PLD, que no deja que se apruebe una ley que se discuta, sino que se discute en el seno del partido. Bueno, ya tú has dicho más allá de las cámaras. Nos vamos a la pausa, volvemos. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana.
Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Y te pregunto a ti, que eres el más joven de los tres, ¿qué hablar del relevo generacional en la política? ¿Qué contemplaría este código electoral? ¿Cómo pues traspasar estos caudillos que bien que tienen mucha experiencia y han copado la política nacional, pero qué contemplaría este código para la juventud? Que esas personas que tengan experiencia le proporcionen experiencia o por lo menos capacitación a los jóvenes. Últimamente se ha hablado y entre mis compañeros discutimos mucho sobre la cuota mínima de juventud, que si hay 10.000 militantes en un partido, por lo menos el 10 o el 25% deben ser menores de 35 años. Para mí esto no es suficiente. Esto es muy numérico, muy cuantitativo, pero no hay sustancia, no hay calidad. Yo creo que debe también, además de establecerse una cuota mínima de número de jóvenes o menores de X cantidad de años para abajo, que los fondos que le otorga la Junta Central Electoral a los partidos, que es lo más controlable por la Junta, tengan también una cuota mínima de inversión en capacitación para estos jóvenes. Me parece una Muchos de los partidos idea. Políticos tienen centros académicos o instituciones académicas pequeñas para sus militantes, que estos jóvenes puedan tener acceso gratuito a esas capacitaciones, que incluso en los mismos estatutos de los partidos, que ese es otro tema delicado, hayan normas de meritocracia para ascenderlos, que no solamente pueda... Regidos por la ley. Claro, que no solamente pueda acceder una persona al comité político por dinero, o al comité central porque se mueve bien en la campaña, sino por un mínimo suficiente por un background, de capacitación interna, por un historial. Que eso, como bien lo conocemos, en los 70 y en los 80 el PLD tuvo ese manejo de capacitación constante, incluso era muy difícil entrar a partido. Y quizás por eso ha estado en el gobierno durante tantos años. Se han quedado esos dinosaurios. Esos dirigentes que son líderes, pero ya son líderes por décadas. Hay muchísimos jóvenes capacitados en todos los partidos. Es que el poder parece que nadie lo quiere soltar. Entonces por eso tiene que haber normas. Y hay una herramienta buena, que es la Escuela de Formación Electoral y Ciudadana de la Junta Central Electoral. También se pudiera utilizar ese instrumento para capacitar de forma tal vez compulsiva o obligatoria a los jóvenes de los partidos, que sepan lo que es la democracia. Yo creo que esta es una parte muy importante, porque es que tenemos que tener relevos generacionales, porque vemos lo que pasa cuando se perpetúan en el poder, pues personas, grupos, que esto no es saludable desde ningún punto de vista. Daniel, pero yo hablaba ahorita también de escenarios donde discutir esta ley, este código electoral. Es la Junta Central, es las cámaras, ahora mismo está en las cámaras, son los comités de los partidos, insinuaba Luis Miguel, y por otro lado, la importancia de del manejo de fondos públicos y fondos privados versus democracia y hacer las cosas como se tienen que hacer. Sí, mira, este tema del código electoral y lo que corresponde a la normativa que debe regir el escenario donde se mueven los partidos políticos y que rige a los propios partidos políticos, es un tema sumamente apasionante porque tiene toda una serie de implicaciones importantes. Pero uno de los problemas que más se ha localizado en el sistema político dominicano y en el sistema de partidos es la fuerte incidencia que tiene el dinero, que es uno de los principales problemas. Chiam, por ejemplo, habla de manera muy propia que los partidos tienen que destinar presupuesto a la capacitación. Y hay que ver qué importancia tiene esto cuando hoy en día vemos que los partidos políticos en República Dominicana, su mayor déficit lo tienen en torno a la capacidad de generar un pensamiento político que presente una propuesta de futuro.
Y yo creo que los jóvenes son los actores más activos y fundamentales para construir esa nación ideal que iremos ajustando con las realidades en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo. Pero hay un aspecto que es fundamental también con respecto a los recursos. Es el tema de la presencia de los recursos públicos en las campañas políticas en República Dominicana. No podemos seguir permitiendo que los presupuestos del Estado se vuelquen en las campañas de determinados individuos que representan a partidos que tienen cuotas de poder asignadas dentro del Estado. Y que el próximo año, después de las elecciones, sea una catástrofe Y económica. eso no podemos decir que es tan solo al partido que tiene la presidencia de la República, porque en República Dominicana la democracia se ha sustituido por la asignación de cuotas de poder económico dentro del Estado. Aquí no hay gobiernos compartidos, aquí lo que hay son presupuestos compartidos. Y de hecho no podemos decir que tenemos un solo partido Entonces, en el poder. en torno a ese tema hay muchas propuestas que han estado bailoteando en diferentes escenarios donde se ha tratado el tema. Lo primero, usted es ministro, usted quiere ser senador, usted renuncie. Usted no puede seguir siendo ministro y mediodía candidato a senador. No, usted no puede manejar recursos públicos si usted va a ser candidato electoral. Y no licencia, no. Tiene que ser separado del puesto. ¿Por qué? Porque si usted le da licencia, cuando ellos vienen, que dejan sus adláteres allá adentro, vienen y cuadran la caja y todo resulta santificado. ¿Usted quiere ser diputado? Bien, ¿usted quiere ser alcalde? O si usted es alcalde, ¿usted quiere repostularse para qué? Para diputado. Pues usted tiene que renunciar a la alcaldía y dejar que el vicealcalde o vicealcaldesa tome el papel. Entonces hay que empezar a regular sobre realidades. Porque aquí hay mucha gente que te pone objeciones cuando tú planteas algo que es aspiracional en términos positivos para el país y te dice, bueno, pero nos falta mucho para eso. Bueno, pues entonces mira, para lo que no nos falta es para tomar las decisiones que van a coartar las posibilidades de que los fondos públicos se distraigan en las campañas electorales, porque para eso solamente se necesita una cuestión: voluntad política y honestidad social. Usted sabe que siempre me gustan las intervenciones de don Daniel y esta última no ha sido una excepción, porque lo que él ha dicho ha sido los argumentos fundamentales por qué la reelección presidencial en el periodo inmediato es perniciosa para un país como el nuestro con instituciones débiles. A propósito de lo que señalaba Chian, totalmente de acuerdo, pero lamentablemente en este país el tema juvenil y el tema de género ha sido instrumento de discursos populistas electorales. Sí. Hablar de cuotas es discriminatorio. En el caso, por ejemplo, de mi partido, donde soy secretario general PRSD, la juventud no es solo de 35 años, que es la que se reconoce en la ONU, es de 25 años para abajo. ¿Por qué? Porque muchas veces en muchos partidos se dice, no, ese es un muchacho, ese es muy joven, mételo ahí en la juventud, para que no esté en el medio, en el fondo. No, eso no es así. Claro, tú tienes que coger experiencia, tienes que tener derecho de participar y ser partícipe, valga la redundancia, en las decisiones. Pero ya con algo de trayectoria y trabajo, usted puede perfectamente ser parte también de la estructura, no solamente juvenil. Es decir, eso es parte de, y como tú decías de la meritocracia, por eso, cuando hablábamos hace un momento de las elecciones de los 90, las listas cerradas para la candidatura, esos liderazgos responsables, de partidos responsables, que todavía los hay, dicen, no, espérate, tal persona tal vez no tenga mucha gente, pero tiene méritos profesionales para desenvolver una función correcta. Debe ser parte de ese proceso. Claro, que es importante. Tendremos que hacer otro programa de los jóvenes en la política y de estos partidos emergentes, cuáles son las posibilidades y los aportes que pueden hacer en la democracia y en la vida nacional. No nos queda más tiempo, pero yo creo que ha quedado bastante claro, señores, lo que es la importancia de este código o ley electoral, donde está insertado la ley de partidos políticos que tanto nos han dado a comer de
esa misma sopa, ¿verdad? Y que ya como que nos parece desabría, pero no es desabriana. Tiene muchísimos ingredientes. Hay que entenderla y exigir que esa ley, ese código electoral sea aprobado. Gracias a Luis Miguel de Camps, gracias a Chiam, David Fernández y gracias a David Pou por estar con nosotros y a ustedes. Daniel querido. Y a ustedes, señores, por sintonizarnos esta noche. Recuerde que si está viendo este programa a las 10:30 de la noche en el canal 24, puede volver a verlo a las 12 de la noche en Teleradio América, canal 45 o 12, hoy mismo, hoy domingo. Hasta la próxima semana. Thank you.